Buenos días, profesor. Mi nombre es Javier Contreras y junto a mi compañero Ángel Galí les hablaremos acerca de la introducción a la instrumentación electrónica, ¿verdad? Ok. Empezaré brevemente por sus conceptos básicos. Estos instrumentos han llevado al operador de su participación en el sitio de medición y supervisión a centros de control situados en el propio sitio del proceso o en un punto remoto. Para seleccionar estos instrumentos es necesario conocer su funcionamiento o saber evaluarlos. El funcionamiento y la evaluación se basan en las diferentes características de operación. Por lo tanto, los términos a continuación podrán ser una guía para identificar las características de los instrumentos de control de procesos que estén empleando. Los valores correspondientes a estos términos típicamente se encuentran en las hojas de datos, en la sección de especificación del mismo. Muy bien, empecemos con el término de rango. Es el conjunto de valores comprendidos entre los límites superior e inferior que es capaz de medir el instrumento al que nos referimos, dentro de los límites de exactitud que se indican en el mismo. Rango de medición. Es el espectro de valores de la variable de medida comprendido entre dos límites, dentro de los cuales es recibida, transmitida o indicada la señal. El rango de medición debe estar expresado en unidades de la variable, aun cuando en algunos casos también se puede especificar en función del rango de la variable recibida o transmitida. Alcance. Es la diferencia entre los límites superior e inferior del rango. Es lo equivalente al área de operación. Rango con cero elevado. Es un rango en el cual el valor de cero es la variable medida, señal emitida, etc. Es mayor que el valor inferior del rango. Rango con cero suprimido. Es un rango en el cual el valor cero de la variable medida es menor que el valor inferior del rango. Variabilidad del rango. La variabilidad del rango es un instrumento. Se define como la relación entre el valor máximo y el valor mínimo que se puede medir. Normalmente, la variabilidad del rango es una característica principalmente asociada a los instrumentos de medición de flujo y a las válvulas para control de flujo. Ok, continuamos con más conceptos acerca del tema. En este caso vamos con la exactitud. La exactitud es la capacidad de un instrumento de dar valores de error pequeños. La exactitud se puede especificar en porcentaje del valor medido o bien en porcentaje del valor a fondo de escala del instrumento. En el caso de los instrumentos destinados a procesos industriales, en general esa exactitud especificada corresponde a todo rango de medición del mismo. Exactitud basada en el valor más alejado. Muy bien. En este caso, se toma el error mayor obtenido durante el proceso de calibración del instrumento, ya sea que éste haya sido recorriendo la escala en sentido ascendente o descendente. Dicho error corresponde al valor más alejado del valor real o ideal. Exactitud basada en la desviación promedio. En este caso, se calcula la desviación promedio de todas las mediciones tomadas para una misma entrada. Un instrumento tiene diferentes exactitudes en diferentes puntos del rango de medición. Para calcular la exactitud total, se toma entonces la desviación promedio mayor encontrada. Exactitud basada en la desviación estándar. En este caso, se calcula la desviación estándar del error de todas las mediciones tomadas, para lo cual se asume que el error sigue una curva de distribución normal. Muy bien, continuamos con el error de medición. Cualquier medición de una magnitud difiere respecto al valor real, produciéndose una serie de errores que se pueden clasificar en función de las distintas fuentes donde se produce. El valor de un error está determinado por la cuidadosa medición hecha por un instrumento de calibración. Error de incertidumbre. Un error de incertidumbre es el valor que se determina para un instrumento y que debe ser tomado en cuenta cuando se registra la lectura de una cierta variable. La mayor parte de los términos definidos posteriormente tendrán que ver con este tipo de error. La precisión. La precisión está asociada a estadísticas como la variancia y el desvío estándar. En la técnica
Se suele exigir que los valores de variables importantes para la calidad del producto se mantengan dentro de un campo, dado por 3 desvíos estándar en más o en menos del valor especificado. Y estos desvíos deben ser pequeños para tener buena precisión. Cuando mayor es la precisión, menor es la dispersión de los valores de la medición alrededor del valor medido. Ok, la repetibilidad. La repetibilidad es la capacidad de un instrumento de repetir la salida cuando se llega a la medición en sucesivas ocasiones, bajo exactamente las mismas condiciones. Un detalle muy importante de esto es que se debe exigir que la medición se debe realizar con la variable en sentido creciente o decreciente, pero no en ambos sentidos, pues en este caso deja de ser repetibilidad para ser histéresis. Muy bien, muchas gracias, y a continuación continuará mi compañero Ángel con la exposición. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Gale y les voy a exponer sobre la instrumentación electrónica. La reproducibilidad, comúnmente llamada como veo variación de operacionales, es la variación en promedio de las mediciones hechas por diferentes evaluadores, usando el mismo sistema de medición cuando se mide la misma característica sobre la misma pieza. La resolución se define como la medida confiable más pequeña que se puede hacer en un sistema y es esencialmente una medida de ruido eléctrico en la salida. Sensitividad, función de transferencia. Es la variación de la salida del instrumento por unidad de variación de la variable del proceso entrada. En definitiva, se puede decir que es la ganancia del instrumento. El ideal es que la misma se mantenga constante. Linealidad. Expresa lo constante que resulta la sensibilidad del sensor o aparato de medida. Una sensibilidad constante de alta linealidad facilita la conversión del valor leído al valor medido. La histéresis. La histéresis es la diferencia máxima en la salida de un instrumento cuando se lee en un mismo valor de entrada. La histéresis también se puede decir que es la tendencia de un material a conservar una de sus prioridades en ausencia del estímulo que lo ha generado. Banda muerta. Interruptores de presión. La banda muerta es la diferencia entre el punto de ajuste y el punto en que se reactiva el interruptor. Para calcular la banda muerta hay que verificar los puntos de ajuste creciente y descendiente de presión. Estos interruptores pueden ser metálicos o de diafragma. Un ejemplo de ello podría ser la válvula de presión de aceite, la cual cuando en los automóviles, cuando la presión de aceite no es la adecuada, se activa emitiendo una luz en el tablero indicando que falta el líquido lubricante. Error de desfase de cero. Este indica, o corrimiento de cero, una calibración que provoca el desfase o desplazamiento vertical de la gráfica de la ecuación, lo cual es equivalente a modificar el valor de B en dicha ecuación. Ruido. Se denomina ruido eléctrico a todas aquellas señales de interferencia de origen eléctrico no deseadas que están unidas a la señal principal o útil, de manera que la pueden alterar produciendo efectos que pueden ser más o menos perjudiciales. Un ejemplo de ruido podría ser en el caso de una llamada telefónica, en la cual recibas otra llamada telefónica o el ingreso de algunos mensajes, entonces esto genere algún tipo de interferencia en la calidad de la llamada. Tiempo de respuesta. En tecnología, el tiempo de respuesta es el tiempo que le lleva a un sistema o unidad funcional a reaccionar a una entrada input dada. En instrumentación y control se señala como tiempo que necesita el regulador para producir la magnitud de salida dentro de una tolerancia establecida.
Símbolos de instrumentación eléctrica y electrónica. Los instrumentos eléctricos y electrónicos son dispositivos para medir, testear magnitudes físicas, cantidades eléctricas o prestaciones de equipos, circuitos o componentes. Entre ellos podemos denominar el voltímetro diferencial, el vatímetro con indicación de terminales de tensión e intensidad, el amperímetro de corriente reactiva, el amperímetro con cero al centro, el ohmímetro y el frecuencímetro. ¿Qué es la identificación del lazo? Bueno, la identificación del lazo consiste en la primera letra y número. Cada instrumento en el lazo tiene asignado a él el mismo número de lazo y en caso de una numeración paralela la misma primera letra. Cada lazo de instrumentos tiene un único número de identificación de lazo. En la imagen al lado derecho podemos verificar algunos ejemplos respecto a la primera letra y el orden consecutivo. ¿Qué es la identificación funcional? La identificación funcional de un instrumento se hace acorde a la función de este, no acorde a su construcción. Por ejemplo, un indicador de presión conectado al fondo de un estanque se indica por la sigla LI debido a que está relacionado con la detención del nivel por medio de la presión. ¿Qué es la simbología de instrumentación? Se trata de un diagrama que muestra la interconexión de los equipos de procesos e instrumentos utilizados para controlar dicho proceso. La simbología eléctrica y electrónica representa gráficamente los componentes y circuitos eléctricos y electrónicos. ¿Qué es el simbolismo en la instrumentación? Es un diagrama que muestra la interconexión de equipos de procesos e instrumentos utilizados para controlar dicho proceso. Las normas ISA, que en sus siglas en inglés significa International Society of Automation, es una organización internacional que se encarga del desarrollo de estándares relacionados con el mundo de la instrumentación de control y automatización en general. Es decir, que las normas ISA están relacionadas con la instrumentación de control para verificar que se emplea un sistema especial y específico con objetos y símbolos a la hora de transmitir una información específica y más fácil en lo que está relacionado con un sistema de control y facilitar también lo relacionado con el mantenimiento de dicho sistema.